Hola y bienvenidos a mi canal Sin Rumbo Fijo. Nuevamente el día de hoy nos encontramos en el municipio de Chulilla. A tan solo una hora de la ciudad de Valencia tenemos este espectáculo de pueblo en donde podremos hacer senderismo, ya que tiene una ruta de los puentes colgantes, hay charcos, hay ríos, tenemos también iglesias, museos y también el castillo con sus murallas intactas. Los invito a que vengan a conocer esta espectacular locación de la Comunidad Valenciana. Chulilla está ubicada en pleno paraje natural del cañón del río Turia. El municipio de Chulilla posee una situación privilegiada, convirtiéndolo en un paraíso para el senderismo y la escalada. Estando tan cerca de la capital valenciana, vale la pena acercarse y conocer las maravillas de Chulilla y su paraje natural. Además, si son amantes del senderismo, hay varias rutas que no se pueden dejar escapar. Dentro de los encantos que nos ofrece este hermoso pueblo, destacamos sus calles blancas, ya que predomina este ambiente puro y de tranquilidad y paz que nos ofrece. También está el castillo de época romana y un entorno con vistas al cañón del Turia. El recorrido por el pueblo es más que obligado. Qué bueno encontrar lugares como este, porque después de subir tanta cuesta, ya que el pueblo estaba como en una montañita, hay que subir y subir y subir. Así que yo estoy disfrutando este banquito. Y otra cosa que se disfruta mucho aquí son las vistas y los paisajes. Aquí tenemos diversos miradores como este, donde podemos disfrutar toda esta belleza a nuestro alcance. Aquí podemos encontrar que las rutas senderistas están bastante bien marcadas. Aquí tenemos la de Peñeta Las Cuevas. En la señal indica que son 30 minutos de recorrido. Otra cosa que está muy bien marcada es el sendero, que tiene su pasamanos de seguridad y bordea todo lo que es el sendero hasta el final. Así como estamos observando, la ruta está llena de escaleras tanto para arriba como para abajo, porque el castillo está en la parte más alta de la colina y los ríos y el charco azul están en la parte más baja. Hay que tener en cuenta que esto tiene 160 metros de profundidad y 10 metros de ancho, así que hay que ir preparados para caminar bastante. En esta ruta es muy común encontrar personas haciendo escalada. Aquí ellos están practicando en esta roca, que es alrededor de 60 metros de altura, y me indican que se pueden demorar alrededor de 30 minutos subiendo hasta la parte más alta. Aquí los chicos son de República Checa y ya están algunas de las chicas allá en la mitad del camino. En este recorrido, en cualquier parte donde nos paremos, vamos a encontrar una locación ideal para tomar fotos, para grabar videos. La verdad que los paisajes son lo que más se destaca de esta ruta, y la verdad que nos ha encantado a nosotros porque no hay lugar donde no salgan las fotos de encanto. Como ven, el paraje natural está totalmente adecuado, sin embargo debemos traer ropa cómoda, zapatos deportivos y también una toallita, porque hay un lugar donde hay que quitarnos los zapatos y cruzar el río caminando. Así que para que estén preparados, y llevar mucha agua por supuesto y un protector solar. Estamos encaminándonos hacia el charco azul. En este lugar vamos a encontrar un lago donde también podemos tomar un baño, principalmente durante el verano, porque ahorita mismo, que es invierno y todavía está por llegar la primavera, está el agua muy fría. También es posible adentrarse al interior del lago mediante una pasarela volada, donde nos sentiremos en medio de un sueño.
Otro de los encantos del sendero en Chulilla es el contacto con el agua. Vamos a encontrarnos diversos riachuelos de esta forma. En este momento estamos buscando el charco azul, pero no quise dejar desapercibido este bonito riachuelo que tenemos enfrente. Bueno, aquí se me estaban congelando los pies porque ahorita mismo el agua está helada, pero no hay otra forma de llegar, así que atravesamos esto, nos quitamos los zapatos y seguimos por esta ruta donde vamos a encontrar también una pequeña casita como escondida en el bosque que tiene también una represa de agua donde se produce energía eléctrica. El motivo de su apodo azul no es simplemente por el color azul intenso de sus aguas, sino también por una transformación del término árabe azul, el cual indica la presencia de una pequeña presa en la zona que se usaba por entonces para regar los huertos de Chulilla. Este paraje tendría relación alguna con una fábrica de luz. Este es un lago natural de agua color turquesa y es parte del cauce del río Turia. Como podemos observar, también está rodeado de paredes rocosas y estoy en este momento parado en una plataforma de madera y en la parte de allí tenemos unas pasarelas de madera que también se pueden acceder. Este lago no es natural, es un lago artificial, por eso la tranquilidad de sus aguas como si estuviera embalsada, además de que está cerca de lo que son las obras de aprovechamiento del agua para generar energía hidroeléctrica. Después de disfrutar las hermosas vistas que nos ofrece el charco azul, hemos decidido ir a visitar el castillo del pueblo, por lo tanto nos toca devolvernos, atravesar el río nuevamente y encontrar la ruta que nos lleva por el centro histórico del pueblo, hacia el castillo que está en la parte más alta, o sea, a subir carretera. En el casco antiguo del pueblo se ubican los monumentos más representativos, además del castillo que fue declarado monumento histórico artístico, y la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles que se construyó sobre una mezquita durante los siglos XV y XVI. Este castillo, de construcción musulmana, fue durante muchos años prisión eclesiástica bajo la propiedad del Obispado de Valencia. Actualmente se puede visitar libremente, pero hay que tener cuidado con los más pequeños para que no se asomen por las murallas, ya que están justo al borde del precipicio. Y qué decir estando en la parte más alta del pueblo, observando los mejores paisajes y las ruinas de este antiguo castillo, la verdad que la experiencia es inexplicable. Los puentes que podemos ver y cruzar actualmente son de reciente construcción, concretamente del 2013, aunque su historia nos remonta a los años 50 con la construcción del embalse de Loriquilla. Bueno, ahora estamos muy cerca de los puentes colgantes y también es importante dar las indicaciones bien porque los puentes colgantes están un poquito separados del pueblo de Chulilla. Entonces hemos tomado el coche alrededor de 1 kilómetro, como menos de 5 minutos, y estamos en un lugar que se llama Los Pantaneros. Aquí están los puentes colgantes y también vamos a encontrar embalses y ríos. Así que para que lo tengan en cuenta cuando vengan por aquí. Señalizado, ¿ves? Claro, porque es una ruta, es un parque. Sí. Está todo controlado, está con vallas, Sí, eso lo hace mucho aquí en España, creo que cada parque, señales siempre, letreros, Bueno, aquí ya estamos en la ruta de los puentes y les cuento que hay escaleras y más escaleras. Aquí las ven. Hay que venir con buen estado físico porque hay que usar las piernas bastante, así que a venir preparados. Estos senderos
son muy cómodos de seguir y están bastante claros y seguros. Los paisajes y las paredes que nos rodean en este tramo son impresionantes, fantásticas. Y aquí tenemos el primer puente colgante atravesando el río Turia, a tan solo 500 metros de donde dejamos el coche estacionado. Está genial la vista y el clima está espectacular. Este puente tiene 15 metros de altura sobre el río Turia y 21 metros de longitud. Está bastante altico, así que las personas que sufren de vértigo, ojo con esto. La población de Chulilla se vio incrementada gracias a las obras del pantano, dado que la mayoría de los trabajadores que venían de afuera se alojaban ahí. Al verse obligados a cruzar 2 veces al día el trayecto entre Chulilla y el embalse, decidieron construir 2 puentes, uno colgante y el otro fijo, que servían para atravesar el cañón del Turia en menor tiempo. Por desgracia, en 1957 hubo una fuerte riada que se llevó consigo los 2 puentes y no fue hasta el 2013 que se volvió a lanzar la iniciativa para recordar y rememorar aquellos puentes que asoló la riada y para potenciar el turismo de la zona. El camino ahora discurre por el río bajo las paredes verticales de 80 metros de altura, ideal para la práctica de escalada. Este es el paraíso de los escaladores y se van a encontrar por todas partes. Hago una pequeña parada para invitarlos a que se suscriban a mi canal, ya que voy a seguir saliendo de recorridos y me gustaría mostrarles todo el contenido de los lugares que estoy recorriendo. En el momento en que salimos del cañón nos vamos a encontrar con la pared de la represa de Loriguilla, que fue construida en los años 50, el cual retiene las aguas del río Turia en un lugar completamente natural donde podemos disfrutar del silencio y los sonidos de la naturaleza. Bueno, hemos llegado al embalse de Torraeta, que es la parte final del recorrido de los puentes colgantes de Chulilla. Desde aquí de este embalse producen energía eléctrica para toda la región. Así que les recuerdo que se suscriban a mi canal para que vean más contenido. Esto está espectacular, los invito a que vengan y visiten este lugar porque tiene de todo, montaña, se puede hacer escalada, se puede nadar en el río, pero está muy frío, así que prepárense. Y siempre que vengan también tráiganse una toallita porque a veces hay que atravesar el río y quitarse los zapatos. Así que los invito a que lo visiten. Nos vemos en la próxima.